Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos una vez más el enorme privilegio, Señor, de comenzar cada día en tu presencia. Gracias, Dios, por las voces de todos aquellos que se unen a nuestra voz. Aquí estamos, Señor, renovando nuestra entrega, nuestro compromiso, nuestra entrega, Señor, nuestra fidelidad a ti, Señor. Gracias por las vidas de todos aquellos que han entendido, Señor, que sin ti es imposible, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Aquí estamos, Señor, oh Dios, necesitados de ti, necesitados de tu bendición, necesitados de tu protección, Señor. Gracias, Dios. Venimos ante ti para adorarte, para exaltar tu santo nombre, Señor, para reconocer, Señor, tu grandeza, tu poder, Señor. Gracias por tu misericordia que hoy se renueva, Señor. Gracias por la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, Señor. Aquí estamos, bendito Señor, como un pueblo, Señor, rendido delante de ti, Señor. Reconociendo, Señor, oh Dios del cielo, que nos hiciste para ti, Señor, que nos creaste para alabanza y gloria de tu santo nombre, Señor. Y en esta mañana, Señor, te decimos que te necesitamos, que te honramos, te alabamos, bendito Señor. Y estamos dispuestos, bendito Señor, para que tu palabra en esta mañana sea nuestro alimento, sea, Señor, oh Dios del cielo, nuestro sustento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la vida de todos aquellos, Señor, que día a día se unen, Señor, en este tiempo devocional, en esta cita con Jesús. Bendice sus vidas, sus familias. Bendice, oh Dios, Señor, este día, Señor, que sea un día especial, un día de bendición, Señor, oh Dios de la gloria. Que todo lo que hagan, Señor, encuentre el respaldo, la bendición y la aprobación tuya, Señor. Muchas gracias, Señor. Nosotros te alabamos, bendecimos tu nombre y te damos a ti muchas gracias, Señor, y quedamos en tu presencia. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Muy buenos días, familia. Dios me les bendiga de nuevo con tiempo de devocional Cita con Jesús. Saludo especial a todos los que están allí en Maryland, en Virginia, Puerto Rico, en Colombia, en Pensilvania, aquí en la Florida, el estado de la Florida. Un saludo especial para todos y cada uno de ustedes allí en la Florida, aquí en el estado de Georgia. Por supuesto, un saludo especial para Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia. Estamos orando mucho por Venezuela. Así que bienvenidos a este tiempo devocional. Hoy nos vamos a introducir del estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Esta carta deja mucha enseñanza, como toda la Biblia, ¿no? Recordemos que toda la Biblia es inspiración de Dios y es útil, dice el apóstol Pablo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Bueno, entonces, a través de estos estudios, lo que queremos es que cada día nosotros podamos tener una mayor comprensión del texto sagrado, de la Biblia como tal. La carta del apóstol Pablo
a los corintios nos van a dejar unas grandes enseñanzas y nos va a mostrar una radiografía de lo que vive la iglesia, lo que ha vivido la iglesia desde sus comienzos y sobre todo pues esta iglesia que es muy preponderante la iglesia de los corintios. La primera carta del apóstol Pablo a los corintios eh, eh, se le denomina así porque fue enviada a la iglesia que estaba en una región llamada Corinto, ¿sí? Y encontramos aquí que esta iglesia era muy particular. Y uno de los temas principales que trata aquí el apóstol Pablo hacia los corintios es el aspecto de la disciplina. El aspecto de la disciplina. Dice aquí el primer versículo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Señor, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo, la salutación inicial que el apóstol Pablo envía a esta congregación. Y decíamos que uno de los temas que se esbozan aquí es el aspecto de la disciplina. Nunca la disciplina es algo agradable. Incluso dice la palabra de Dios que toda disciplina al comienzo es causa de molestia, causa de incomodidad, pero con el tiempo va a traer frutos, va a traer buenos frutos. Entonces, la disciplina nunca es divertida ni para recibirla ni para darla. Cuando se trata de disciplina como reprensión, ¿sí? Eh, digamos, si estamos en los dos aspectos, en las dos posiciones, de recibir la disciplina porque de pronto hemos infringido la norma o al mismo tiempo de dársela o infringirla sobre otra persona, ¿sí? Las dos posiciones son bastante incómodas, pero es necesario, ¿sí? La disciplina es incómoda, pero es necesaria. Tal vez fue el caso del apóstol Pablo con los corintios, ¿sí? Él los amaba, porque era una iglesia donde él dedicó tiempo, donde él dedicó gran parte del tiempo y dos cartas fueron enviadas a esta congregación. Por un lado, tenía mucho de qué jactarse el apóstol Pablo. Recordemos que él era religioso, era el de los fariseos. Él tenía mucho de qué jactarse, pero ellos habían sido instruidos por el mismo apóstol Pablo, ¿sí? Este hombre de Dios, este hombre que tuvo un cambio radical en su vida cuando tuvo ese encuentro personal con el Señor, cuando iba camino a Damasco. Y luego él tenía mucha riqueza espiritual que transmitirles a ellos, ¿sí? Y también, aparte de tener el conocimiento de la doctrina del Evangelio, tenía también, Dios lo había dotado de muchos dones espirituales. Y eso pues igualmente se lo transmite a ellos y esta era una iglesia llena de dones espirituales, pero eran tolerantes con todas las personas que les rodeaban, eran muy tolerantes, hablando pues de la palabra tolerancia. Ellos eran demasiado tolerantes con ciertas conductas, ciertos comportamientos que no estaban de acuerdo con la palabra del Señor. Sin embargo, a pesar de estar lleno de dones espirituales, eran orgullosos, eran muy infantiles en su comportamiento. Por eso el apóstol Pablo los llamaba carnales, porque abusaban de los dones espirituales y toleraban el pecado de una manera rampante. Es decir, estaban muy equipados espiritualmente hablando, pero eran muy tolerantes con el pecado, con el comportamiento inapropiado de algunos miembros de la iglesia.
Y al interior de la iglesia había pleitos, había contiendas, divisiones, disensiones. ¿Sí? Esta era la iglesia de Corinto, era una iglesia que supuestamente mantuvo la buena doctrina, ¿sí? Conservó la buena doctrina, pero solo era conocimiento. Ese es el peligro de llenarnos de letras. La letra mata, pero el espíritu es el que da vida. Y ellos tenían mucho conocimiento de doctrina, mucho conocimiento de los dones espirituales, ¿sí? Hablaban en lenguas, decir, profetizaban, ejercitaban todos los dones, pero de ahí entendemos y podemos sacar la conclusión de que los dones no son sinónimos de espiritualidad, no son sinónimos de santidad, porque ellos tenían los dones. Era una iglesia donde había demasiada manifestación de los dones, pero sin embargo era una iglesia carnal, ¿sí? Una iglesia carnal dominada por las pasiones, dominada por el pecado. Bueno, entonces sabían, eh, tenían conocimiento intelectual, ¿sí? Conocimiento intelectual, pero no lo ponían en práctica. Es decir, eran oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. Muchos de ellos eran maestros de la palabra, pero predicaban, pero no aplicaban. Sabían que habían sido salvados, sí, que el Señor Jesucristo había derramado su sangre por ellos y que eran salvos eternamente por Jesús, pero no vivían como si fueran una realidad el Señor en sus vidas, ¿sí? Eso se llama vivir una vida completamente religiosa. Por eso el autor de esta carta, el apóstol Pablo, eh, escribió las dos cartas y la firma, digamos, al final, vemos aquí del apóstol Pablo en el saludo que acabamos de leer, según Primera de Corintios 1, él está hablando aquí, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad del Señor. ¿Sí? Él es el que escribe esta carta y la emite directamente a esta iglesia. Vemos aquí en el primer verso, primero y segundo verso del capítulo 1. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Recuerde que la palabra apóstol es enviado, enviado. Por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, saludos a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Muy bien. Entonces dice aquí la palabra del Señor que el apóstol Pablo se presenta como siervo de Jesucristo, como apóstol de Jesucristo. Durante su segundo viaje misionero, Pablo llegó a este lugar llamado Corinto, ¿sí? Y permaneció en ese lugar por casi 2 años, ¿sí? Fecha en la que Pablo escribió esta carta, ¿cierto? La escribió desde Éfeso, cuando estaba en Éfeso. Desde allí, desde ese lugar, escribió la carta. Recuerde que en Éfeso estuvo varias ocasiones y estuvo incluso prisionero en ese lugar. Entonces, Corinto es un lugar de mucho movimiento, mucho comercio, mucha cultura, mucha gente acomodada económicamente hablando. Era un lugar, digamos, como diríamos en este tiempo, un vividero, ¿cierto? Donde había muchas comodidades, donde había muchos recursos. Era ese lugar. Entonces, Corinto en esa fecha era el centro romano en Grecia, ¿sí? Donde había mucha cultura, donde había mucho conocimiento y muchas veces superó a los griegos en Atenas. Corinto era extremadamente libertina, ¿sí? Aparte de que había mucho conocimiento y mucha ciencia, pero también había mucho libertinaje, ¿sí? Mucha inmoralidad, mucha idolatría sobre todo. Y era conocida
por sus por la prostitución, digámoslo así, se practicaba y se ejercitaba mucho la prostitución. Y sobre todo, había también un movimiento de sacerdotisas, ¿cierto? Y había mucha prostitución en ese lugar. Los corintios tenían la inmoralidad a flor de piel, es decir, se les notaba realmente ese comportamiento lascivo, ese comportamiento lujurioso, ¿cierto? Era su común, digámoslo así, su común denominador en ese lugar. Mientras que la carta a los romanos, que ya la estudiamos en otro tiempo, trató sobre la justificación del cristiano, el Hijo de Dios. Corinto habla de la culpa, ¿sí? Habla de la culpa y habla también de la santificación, de la culpa a la santificación. Muy bien. Y entonces, ¿cómo debemos vivir como cristianos? Son preguntas que surgen de esta carta. ¿Cómo podemos llegar a vivir como cristianos? ¿Cuáles son las conductas? ¿Cuáles son los comportamientos apropiados para el cristiano? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos de decadencia, como en ese tiempo también había una sociedad decadente, una sociedad depravada. Pues estamos viviendo en esos tiempos. Por eso esta carta, cuando nosotros la desempolvamos y la traemos y la estudiamos y la hacemos una aplicación personal, una aplicación generalizada en lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, encontramos aquí grandes recursos que nos van a llevar a tener esas herramientas para poder enfrentar la época que estamos viviendo, tiempo de mucho pecado, de mucha apostasía, de mucho libertinaje. Es Corinto, Primera de Corinto trata un gran número de temas que son muy importantes tenerlos en cuenta y traerlos pues a la palestra en este tiempo. Pablo se enteró de problemas dentro de la iglesia y deseaba corregirlos, porque los problemas de la iglesia hay que corregirlos, hay que buscarle corrección. Y para eso tenemos la palabra del Señor. Para eso tenemos la palabra del Señor. Los mandamientos están allí porque fueron establecidos por Dios. ¿Para qué? Para guiarnos en nuestra conducta, nuestro diario vivir. Entonces, él se entera que en esta iglesia había muchos problemas y él deseaba corregirlos. Además, le hicieron preguntas eh, que él debía responder, ¿cierto? Muchos cuestionamientos hicieron ellos para que Pablo los respondiera. Entonces, en la primera parte de esta carta, vemos los problemas que había en la iglesia. ¿Cuáles problemas había en la iglesia? Y vemos aquí que Pablo se presentaba como apóstol de Jesucristo y cada vez que tenía que disciplinar, cada vez que tenía que llamar la atención, les recordaba la autoridad apostólica que él tenía. ¿Sí? Él les hablaba, yo no les estoy hablando como cualquier persona, yo soy apóstol de Jesucristo. Fue enviado, ¿cierto? Para predicar el evangelio. Luego tengo la autoridad, tengo el conocimiento y tengo la autoridad ¿para qué? Para exhortarlos, para corregirlos, para mostrarles realmente el error, error que están cometiendo. En primer lugar, en el capítulo 1, verso 10 al 31, Pablo explica por qué la unidad de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué la unidad de la iglesia? Porque es importante buscar la unidad de la iglesia. Los corintios se habían dividido en varias ocasiones. Algo parecido a lo que sucede con la iglesia en este tiempo y con muchas congregaciones que se dividen por problemas, por malos entendidos, por mal comportamiento, por mal testimonio, por problemas doctrinales, por el autoritarismo que muchas veces se quiere implantar
imponer en la vida de muchas personas por parte del liderazgo. Y aquí encontramos que Pablo suplica por la unidad de la iglesia. ¿Sí? Y los corintios, la iglesia de Corinto se había dividido en varias ocasiones. ¿Sí? Y entonces encontramos aquí que hay ciertas discusiones entre ellos, ciertas discusiones entre ellos. Y vamos a encontrar aquí en el versículo 4 dice, hoy doy gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que me fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el final, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, al cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y entonces encontramos aquí que él está orando y está propendiendo por la unidad de la iglesia. ¿Sí? Dice ahí que Dios los había dotado, que el Señor los había dotado de todos los dones. Dice, no faltó ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en la vida de todos y cada uno de ustedes. Y a partir del versículo 10 encontramos aquí las preguntas que el apóstol Pablo les hace para que ellos caigan en cuenta de su arrogancia, de su orgullo, de su carnalidad. Dice aquí, está Cristo dividido. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mire, está aquí dando estas pautas, dándole este consejo a la iglesia, ¿sí? Acerca de la unidad. Resulta que la unidad no es un asunto de simplemente voluntad, no es un asunto espiritual. ¿Sí? La unidad de la iglesia no se da porque los miembros se reúnan en un mismo lugar. ¿Sí? Pueden estar en un mismo lugar, pero pueden estar muy divididos, como efectivamente vemos. El hecho de que estén juntos en un lugar no quiere decir que estén unánimes. Recuerde que la unidad y la unanimidad son dos aspectos importantísimos para que la manifestación del Espíritu Santo se dé. El día de Pentecostés en el libro de los Hechos dice que estaban juntos, pero estaban unánimes también. Juntos y unánimes. ¿Sí? Un grupo de personas puede estar juntos en un lugar y no quiere decir que haya unidad. No hay unanimidad. Están juntos, pero no hay unidad. La unidad la da el Espíritu. Estaban en un mismo sentir. Por eso él está orando aquí. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, perdón. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si se han bautizado algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio,
no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces encontramos aquí estos aspectos que el apóstol Pablo está resaltando, remarcando y denunciando en la iglesia de Corinto. Bueno, que el Señor nos dé entendimiento y que tenga oídos que oiga, como dice la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que a veces vemos entre los cristianos este tipo de discusiones. Uno dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, uno piensa que la congregación de él es la mejor, que son los dueños de la verdad, y lo vemos en las redes sociales, en los diferentes debates y discusiones que se forman entre una tendencia cristiana, religiosa y otra, y todos se creen con merecedores o poseedores de la verdad. Y entonces la pregunta que el apóstol Pablo hace, ¿está acaso Cristo dividido? ¿Está Cristo dividido? Y la división se nota de esa manera. Y él le dice, ¿acaso Pablo fue el que murió? ¿Acaso Apolo fue el que murió por ustedes? ¿Sí? Entonces, eh, los hombres confían en cosas tales como la religión, como el dinero, la política, el poder, el placer, pero eso no salva, eso no conduce absolutamente a nada. Jesucristo fue el que murió, Jesucristo fue el que derramó su preciosa sangre y a Él es que tenemos que eh, creer, a Él es que tenemos que buscar. Y por eso dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No puesto los ojos en su pastor, no puesto sus ojos en el predicador, no puesto los ojos en su líder espiritual, puesto los ojos en Jesús. Ya con la madurez el apóstol Pablo les dice a ellos, a sus discípulos, sean imitadores de mí. ¿Por qué? Porque yo soy imitador de Cristo. ¿Sí? Pongan los ojos en mí, porque estoy seguro de que yo sigo a Cristo, imito a Cristo. ¿Sí? Entonces, vemos que hoy por hoy la gente le es muy dada a confiar en las personas, a confiar en su religión, confiar en las riquezas, poder. Pero todas esas cosas son ilusorias porque no salvan. Solo Jesucristo es el Salvador. A Él le debemos todo lo que somos. La salvación se la debemos a Él. Luego, a Él le pertenecemos. Entonces, mañana continuaremos con esta importante carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento, que nos abra la comprensión de su palabra y que podamos ajustar nuestra vida y podamos resolver algunas situaciones en nuestra vida y alinearnos con la voluntad del Señor, para que no seamos hallados, digamos, en estas divisiones en las cuales cayeron los corintios. Una iglesia que tenía muchos dones, pero también tenía innumerables problemas por la inmadurez. Inmadurez porque eran niños, muy niños en Cristo. A pesar de llevar muchos años, se comportaban como niños, como carnales. Así que mañana continuaremos entonces con este estudio, esta importante carta del apóstol Pablo a los Corintios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias en esta mañana por tu inmenso amor, por tu gran misericordia, por permitirnos, Señor, oh Dios del cielo, eh, permitirnos esta mañana, Señor, oh Dios del cielo, meditar en tu palabra. Te doy gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia. Háblanos, Espíritu Santo. Llévanos a comprender, Señor, cada día tu voluntad buena, perfecta, agradable, Señor. Y que cada día, Señor, podamos alinearnos, podamos comprender, Señor, que tú, Señor, eres el que entregó su vida, Señor, por nosotros.
y que la unidad, Señor, la encontraremos, la hallaremos cuando pongamos nuestra mirada en ti, cuando tengamos un mismo sentir, Señor, cuando se produzca en nosotros ese mismo sentir y hablemos una misma cosa, Señor, porque tú, Señor, eres el que nos une y el Espíritu Santo es el que nos enseña y que nos guía. Bendice, Señor, el resto de este día, Señor, quédate con nosotros. Derrama bendición sobre tu pueblo, sobre los que salen a sus trabajos, Señor. Bendice, Señor, la obra de las manos y permítenos continuar, Señor, oh Dios del cielo, aferrados, Señor, a ti, a tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos toda la gloria, Señor. Avanza y la exaltación. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. 6 de la tarde, oración de intercesión. Bendiciones.